A menos que venga la apostasía y el hombre el desafuero, no vendrá el fin. Con este texto quiero comenzar este video contando mi experiencia con respecto a los efectos secundarios que pueden traer la apostasía, la rebelión y la fama. Recuerdo que en el año 1989 se me predica la palabra de Dios. Los evangélicos, cerca de la localidad donde yo vivía, había una iglesia, se llamaba Liga Evangélica, y ahí sí se me predica por primera vez. Pero junto a eso, también los testigos de Jehová me predican su doctrina. Sin embargo, había una disputa entre dos fuentes completamente diferentes. La fuente de la cristiandad, el alimento de la cristiandad y el alimento de los testigos de Jehová. Mi madre, que era opositora, no quería que yo fuera cristiano. Ella quería que yo estuviera dentro de la sociedad atea, ¿no? Y que pudiera estudiar una carrera para hacerme alguien, supuestamente, en el futuro. Posteriormente, en el año 1993, los testigos de Jehová me volvieron a contactar y comencé un estudio bíblico. Pero la oposición de mi madre quizás no era una persona madura, y el miedo al hombre, porque dice que el temor al hombre es un lazo, yo desistí de estudiar y continué estudiando mi carrera, ¿no? Porque yo estudié una carrera que se llama diseño gráfico. Por cierto, estudié 5 años. Y después, ya en el año 99, los evangélicos me vuelven a predicar. Yo recuerdo que asisto a una iglesia, se llama Liga Evangélica. Y habían ciertas doctrinas que cuando yo estudiaba, como por ejemplo la Trinidad, el infierno, la inmortalidad del alma, chocaba con la interpretación que daban los testigos de Jehová. Entonces yo empecé a hacer comparaciones entre la traducción del Nuevo Mundo, cuando aquello era la traducción del año 1987, y la Reina Valera del 60. Seguido a eso, por último, comienzo ya el estudio definitivo y en el año 2000 me bautizo. En el año 2000 me bautizo en una asamblea de día especial. El único que se bautizó en ese día fui yo. Y comienzo a profundizar, ¿no?, en la palabra de Dios y a profundizar, ¿no?, las normas teocráticas que habían dentro de la organización, los testigos de Jehová. A los 6 meses de estar bautizado, llené la planilla de precursor auxiliar. Y después, con el tiempo, califiqué para precursor regular. Y después, al año, sin yo saberlo, los ancianos me solicitan, me llaman y me habían dicho que habían hablado con el siervo de circuito y me habían nombrado ministerial. Hasta ahí iba todo bien. Recuerdo que en el año 1999, que después me enteré, ¿no?, se inicia un movimiento religioso unificado por distintas iglesias. Estamos hablando de la iglesia pentecostal, evangélica, metodista, bautista, Ejército de Salvación, hasta más había incluido adventistas del séptimo día, con el objetivo de atacar de una manera psicológica a los testigos de Jehová de Cuba. Porque yo soy oriundo de Cuba. Nací en la ciudad de Habana,
municipio Marianao. Así que ese movimiento se llamaba Movimiento de la Espada del Espíritu. Estaba costeado por los Estados Unidos, algunos países de América y otros países de Europa. El objetivo que tenían ese grupo, que yo los califico como apóstatas, porque solamente un apóstata no es una persona rebelde, una persona que se separa de una doctrina oficial en que él creyó en esa doctrina. Apóstata es todo aquel rebelde que va en contra de la sana doctrina de la Biblia y que abandona la fe en que creyó. Para mí es un apóstata. Entonces, recuerdo yo que no tenía mucho conocimiento de la Biblia, no sabía lo que era la crítica textual, no sabía lo que era la geografía bíblica, no sabía lo que era traductología bíblica, la exdótica, no conocía ciertos términos, palabras importantes de la Biblia en cuanto al hebreo y al griego. Y por primera vez tengo un contacto con esas personas. Bueno, aquellas personas, como lo describe la Biblia, ¿no? Eran lobos introducidos dentro del cristianismo, personas que aparentemente eran buenas personas, personas excelentes, muy educadas, pero la idea final era sacar a toda costa a los testigos de Jehová. Bueno, hicieron muchos efectos, esas personas visitaron Betel, se ponían frente a Betel, a todo betelita que saliera, para tratar de confundirlo mediante su doctrina. Lo curioso es que estas personas no eran apóstatas, no eran personas de la misma denominación de nosotros, de los testigos de Jehová. Estas personas eran de varias iglesias. Claro, algunos que eran testigos de Jehová, ex testigos de Jehová, no estaban en ese grupo porque eran muy conocidos y ya los conocían. Entonces, al conocerlos, los hermanos, para ellos tratar de que nosotros los rechazáramos, ellos no asistían quizás, por ejemplo, a las predicaciones, a las prédicas que hacían ellos, o cuando visitaban a un hermano en sus casas. Una de las características que tenía este grupo, de todas las denominaciones religiosas, adventistas, metodistas, bautistas, ejército de salvación, pentecostales, evangélicos, es que ellos visitaban a una casa que se llamaba CDR, que tenía que ver con la política comunista de Cuba. Entonces ellos pedían el registro de cada testigo de Jehová que vivía en una cuadra o en el bloque o a la manzana. Entonces ellos, al localizar si en una manzana existían 3 o 4 testigos de Jehová o una o dos familias, ellos visitaban a los hermanos. Otra característica que tenía ese grupo era que ellos llevaban una maleta o un portafolio o una mochila con las literaturas nuestras, con el razonamiento a partir de las escrituras, perspicacia para comprender las escrituras, la traducción de Nuevo Mundo y algunas expertas, algunos folletos, algunos libros en específico, para hacerles ver que la sociedad, la Watchtower o el esclavo fiel y discreto nos estaban engañando. Algunos de ellos subvirtieron la fe a hermanos que realmente no tenían buenos motivos. ¿Y por qué yo digo que no tenían buenos motivos? Porque el efecto de la apostasía, lo que hace es que la persona que es apóstata desea llamar la atención. Le gusta la prominencia, le gusta la fama. Ese es el efecto, el trasfondo que hay en el corazón de la persona.
Jeremías 17:9 dice que el corazón es desesperado y nadie lo puede conocer. Entonces, si un testigo de Jehová está dentro de la organización y tiene malos motivos, tiene deseo de fama, deseo de prominencia, la apostasía trabaja más en esa persona. Por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos amonestadores donde Coré quería usurpar el lugar de Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia? Destrucción completa. Porque el caudillo, el que estaba guiando hasta ahora el pueblo de Israel, era Moisés. Entonces Coré, por envidiar, expuesto a responsabilidad, las consecuencias fueron nefastas. Dice Números 16, versículo 30 al 33, que Coré y toda su casa y todas sus pertenencias bajaron al Seol. Dice que la tierra se abrió y fueron destruidos. En el caso de Saúl, es otro ejemplo amonestador. En el caso de Saúl, vemos también que Saúl no le bastaba que fuera el rey. O sea, Saúl quería más prominencia. ¿Y qué hizo? Quemó incienso, cosa que no le correspondía a él. Y Samuel le dijo que Dios lo había destituido de su puesto. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, Saúl murió. Satanás el diablo es otro el ejemplo más amonestador que tiene la Biblia. Satanás engañó a Eva con una duda. Una pregunta que le hizo a Eva que iba en contra de la soberanía de Jehová. Porque Jehová había advertido a Adán y Eva que en el día que comieran, que en el día que iban a desobedecer, no, la ley de Dios, iban a morir. Iban a ser destituidos de la gloria de Dios. Pero Satanás y los ángeles sí estuvieron presentes cuando Dios le dio ese mandato. Sin embargo, Satanás, al desear un puesto prominente como tenía Jesucristo y tenía algunos ángeles, entonces quiso usurpar el lugar de Dios, diciéndole: lo que te está diciendo Dios es mentira, es falso. Así que en el día que ustedes coman del fruto del árbol del bien y del mal, serán como Dios, sabiendo lo malo y lo bueno. Satanás cuestionó, torció, distorsionó la verdad por una mentira. ¿Y qué le vendió Satanás el diablo a Adán y Eva? Una media verdad. Recuérdense bien que los apóstatas te venden la mitad de una verdad y la mitad de una mentira para hacerte ver que la organización, el esclavo fiel y discreto, te está vendiendo un conocimiento falso y que la organización te está ocultando ciertas cosas determinadas. Entonces, las características de los apóstatas es la fama, la prominencia y el orgullo. Volviendo al tema de este grupo que se llama Movimiento de la Espada del Espíritu, estas personas le subvirtieron la fe a algunos hermanos. Hubieron superintendentes, hubieron siervos de circuito, ministeriales y precursores que desertaron de la organización. Fueron influenciados por esa misma duda que Satanás le hizo a Eva en el huerto del jardín del Edén. Le dijo: no morirán, serán como Dios. Así que, cuando vamos a la Biblia, el apóstol Pablo y otros apóstoles nos advierte de cuán perjudicial puede ser la apostasía para cada uno de nosotros. Entonces, algunos hermanos que pertenecían a ese grupo, Movimiento de la Espada del Espíritu, ese grupo era un grupo mercenario en el sentido espiritual, en el sentido simbólico eran mercenarios de la fe.
ese grupo no le interesaba que el testigo de Jehová se uniera a su denominación religiosa. Si el testigo de Jehová que saliera de cómo la organización tenía la libertad de dirigirse, si le gustaba a la iglesia metodista, a la iglesia metodista, si le gustaba a la iglesia bautista, a la iglesia bautista, si le gustaba a la iglesia anglicana, anglicana, presbiteriana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo de estas personas que eran apóstatas era sacar de la organización. Es como una guerra, como hizo Satanás el diablo con la tercera parte de las estrellas, con la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál fue el objetivo? Sacar, poner en contra esos ángeles de la soberanía de Dios y en contra de las leyes supremas de Jehová. Ese es el objetivo que tenía Satanás el diablo. Y a Satanás el diablo no le interesa el destino que tenga una persona. No importa que usted sea ateo, no importa que usted se convierta en un agnóstico, no importa que usted se convierta en un político, no importa que usted practique, por ejemplo, los deseos sexuales o inmorales como la homosexualidad, no importa que usted sea un adúltero, no importa que usted sea un fornicador. El objetivo de Satanás el diablo, el objetivo de los apóstatas unidos a Satanás el diablo es que usted salga de la organización. Usted salga de la verdad. No importa el destino que usted escoja. No importa el estilo de vida que usted escoja. Por eso es que muchos de los apóstatas que salen en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, en Facebook, en Instagram, cuentan su experiencia, pero a mitad de experiencia. No cuentan toda la verdad. Muchos de los apóstatas cuentan lo que les sucedió a ellos. No cuentan realmente cuáles eran las intenciones. No cuentan los apóstatas, en este caso, si ellos querían usurpar un puesto de coordinador o que querían hacer siervos de circuito o miembros de la sucursal y no se les permitió porque quizás no cumplían con ciertos requisitos o no cumplían ciertas cualidades y esas personas se convirtieron en rebeldes. O sea, tomaron animosidad, despecho, muchos de ellos lo hacen por despecho y entonces arremeten de una forma directa, de una forma atacante a la organización. O sea, el apóstata no ataca un solo objetivo, sino ataca a toda persona que se encuentra a su paso. O sea, muchos de ellos atacan al esclavo fiel y discreto, pero también atacan a la organización. Mencionar testigo de Jehová es como mencionar lo peor que puede existir. Entonces ese es el efecto que hace los apóstatas hoy en día. Por eso es que Pablo dijo, a menos que no aparezca la apostasía o que venga la apostasía y el hombre del desafuero, no vendrá el fin. Obligatoriamente tiene que suceder lo que está sucediendo hoy en día. Muchos canales en YouTube, mucha información apóstata en contra de los principios o la moral de muchos hermanos. O sea, echan por tierra la moral de nuestros hermanos testigos de Jehová. Ahora, recuerdo que en el año 2003, una de estas personas quiso confundir mi mente en cuanto al conocimiento. Recuerdo que leí algunos folletos, algunas informaciones, ¿no?, de estas personas y mi mente cayó en un letargo de dudas, inconsistencia. Sin embargo, gracias a Dios y gracias a Jehová, conocí a un hermano
que tenía mucho conocimiento en cuanto a este tipo de materia. Conocía las tácticas que hacían los apóstatas, cómo los apóstatas trabajaban en la mente y en el corazón de las personas incautas. Porque si malo es tener mucho conocimiento, también es malo no tener conocimiento. Por eso el testigo de Jehová tiene que estar bien preparado. Hacer una defensa, según 1 Pedro 3:15, con mansedumbre, con mucho respeto. Recuerden que la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y es cierto, muchos israelitas sucumbieron en la apostasía, practicaron espiritismo, pasaron a sus hijos por el fuego por falta de conocimiento y falta de fe. Recuerden que un apóstata, cuando cae en apostasía, la fe se congela. La fe muere. Es como una llama de fuego en medio del frío. Y si uno no avienta, no estimula ese fuego, se va apagando poco a poco. Recuerdo que estas personas, aparte de tratar de confundir a los hermanos testigos de este grupo que se llama Movimiento de Espada del Espíritu, también perseguían a los testigos de Jehová. Es una característica que tienen los apóstatas. Los apóstatas persiguen, atacan, en algunos casos físicamente y verbalmente, a los testigos de Jehová. Recuerdo que cierto superintendente que estaba en Betel de Cuba, me informa de que ese grupo estaba rondeando la congregación y una de las cosas que hacían ellos era que ellos se reunían en un parque y cuando los hermanos sacaban el grupo, o sea, cuando los ancianos sacaban el grupo, ellos hacían lo mismo que los testigos de Jehová. O sea, mandaban 2 mujeres en contra de 2 hermanas o mandaban 2 hombres en contra de 2 hombres. O sea, andaban en grupo y con nuestras mismas literaturas para atacar así la fe de nuestros hermanos. Bueno, recuerdo que en Ciudad Habana se dictó una carta de que tuvieran cuidado con los apóstatas porque estas personas estaban atacando literalmente a nuestros hermanos. En muchas ocasiones yo tuve que enfrentarme a ellos. Quiero hacer una salvedad. Estas personas no eran testigos de Jehová. Estas personas eran de distintas religiones, pero el objetivo eran a sueldo, eran pagados a sueldo. Le estaban pagando para que sacaran testigos de Jehová y enviarlo para distintas iglesias. Ese es el objetivo, era el objetivo de ese movimiento. Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta de que la apostasía puede convocar a la rebelión. Y eso es lo que dice Juan 8:44. Satanás, el diablo, como el padre de la mentira, dice, no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad. Él y los ángeles que pasaron a ser demonios. Entonces, muchas de estas personas que vemos hoy, que eran nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, ahora se han convertido en enemigos nuestros. Y eso es lo que la Biblia está haciendo hincapié. Eso es lo que está haciendo el esclavo, haciendo hincapié de no prestar atención a los apóstatas, no leer
su literatura. Si usted no tiene conocimiento, si usted no está preparado, no lea. Es como una persona, es como un soldado que va a la guerra, no tiene un entrenamiento de lo que es artes marciales o no tiene un entrenamiento de cómo se manipula las armas. Usted cuando va a la guerra va a morir porque usted no tiene experiencia. Entonces, hermano testigo de Jehová, si usted no tiene experiencia, si usted no conoce las armas del enemigo, usted no se puede enfrentar a los enemigos, porque el primero en morir va a ser usted. Usted tiene que prepararse, estudiar la Biblia para cualquier cosa negativa, cualquier información apóstata que venga a usted, usted pueda evadirla o puede usted hacer una resistencia. Esta es la primera parte que quería conversar con ustedes de cuál importante es de no dejarse arrastrar o dejarse subvertir la fe por personas que no tienen moral, que están alejados de Dios y que no tienen principios de integridad. La persona que es apóstata es una persona cobarde. La persona que es apóstata es una persona traidora. La persona que es apóstata es una persona sin principio, sin moral, y es una persona sin fe. Es una persona que delante de la vista de Jehová está muerta. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta el contenido de este canal, suscríbase al canal para que le lleguen próximas notificaciones de videos didácticos. Hasta luego.